Veremos en este vídeo lo que se refiere al apartado La Iglesia, Madre y Maestra, que figura al final del capítulo dedicado a la ley y la gracia de la tercera parte del Catecismo sobre la moral cristiana. Recordemos aquí que el Catecismo, en su arquitectura, en su estructura, se compone de 4 pilares: el credo, los sacramentos, los mandamientos y el Padre Nuestro, es decir, la fe creída, la fe celebrada, la fe vivida y la fe rezada, correspondiendo a las 4 principales partes del Catecismo. Ahora estamos en el tercer pilar, los mandamientos, la fe vivida. Tras el credo y los sacramentos que nos conceden, junto con la oración, la gracia necesaria para cumplir con plenitud esos mandamientos. Tras hablarnos sobre la persona, su libertad, la sociedad, el Catecismo se refiere ahora a la ley y la gracia. Añade así, al final de este tercer artículo que estamos viendo, en los números 2030 a 2051, nos habla entonces aquí de la Iglesia como madre y maestra. Pero antes hemos de recordar también las distintas imágenes bíblicas que nos ayudan a entender qué es la Iglesia, cómo es la Iglesia. Tenemos la imagen de la Iglesia como pueblo de Dios, en la que se subraya la dimensión social y comunitaria. Tomando el modelo del pueblo de Israel, la Iglesia es un nuevo pueblo de Dios, es decir, la comunidad en la cual ha venido la salvación traída por Jesucristo. Esta dimensión social y comunitaria es importante. Como repite el Papa Francisco, nadie se salva solo. Nuestra salvación no es solitaria, sino solidaria. Nos salvamos en la Iglesia al pertenecer a esa comunidad fundada por Cristo, en la que se nos dispensan los medios necesarios para la salvación. Esto es lo que quiere decir que la Iglesia es sacramento universal de salvación, como dice en Lumen Gentium número 48. Por poner un ejemplo gráfico, podemos decir que la Iglesia es una nave, una barca donde nos salvamos todos juntos, y no un tonel o un tronco a la deriva al que uno se agarra desesperadamente. Pueblo de Dios Padre, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, dice el primer capítulo de la Lumen Gentium. Así expone el Vaticano II la dimensión trinitaria y vertical, podríamos decir, de la Iglesia. Por tanto, en segundo lugar, tenemos la imagen paulina de la Iglesia como cuerpo de Cristo, en la que Cristo es la cabeza y nosotros los miembros vivos, que aportan vida a todo el organismo. Cada órgano está en función de todo el organismo y luego todo el organismo está en función de cada órgano, es decir, las partes están en función del todo y el todo está en función de las partes. De esta forma podemos decir que nosotros podemos ser o bien una célula viva o bien una célula muerta y cancerosa, dependiendo de nuestra actitud o comportamiento. Así podemos bombear, como decía San José María, sangre arterial limpia, oxigenada, a todo el cuerpo de la Iglesia. Esta imagen está muy unida a la dimensión neumatológica, pues el alma, la sangre de ese cuerpo es el Espíritu Santo, y por eso la Iglesia es también templo del Espíritu, que es quien anima el cuerpo eclesial. De esta forma, con esta imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo, entendemos la unidad de Cristo con su Iglesia, cabeza, miembros, al mismo tiempo que la alteridad, pues el cuerpo es distinto de la cabeza. Esta imagen está muy relacionada con la eclesiología sacramental, la Iglesia como sacramento universal de salvación, pues en todo sacramento hay elementos visibles e invisibles, materiales y espirituales, horizontales y verticales. En la Iglesia ocurre lo mismo. Esto se realiza de un modo especial en la Eucaristía, donde también hay elementos materiales y espirituales. La apariencia del pan y del vino nos señalan dónde están verdadera, real, sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo. De esta forma la Eucaristía se convierte en el centro, en el corazón de la Iglesia. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia, repetía San Juan Pablo II. Además, la eclesiología eucarística de comunión es un modo de entender la Iglesia que estaba ya en San Pablo y los padres de la Iglesia, pero que será después recordada por el Concilio Vaticano II. La Iglesia es el pueblo de Dios que vive y se alimenta
del cuerpo, la sangre y la palabra de Cristo. En fin, podríamos también entender la Iglesia en su dimensión personal o personalista. La Iglesia es persona, decía Ratzinger, la Iglesia es mujer. En efecto, la comprensión de la Iglesia como esposa de Cristo nos hace ver, por un lado, la íntima unión que existe entre la esposa y el esposo, es decir, entre Cristo y la Iglesia. Pero por otra parte nos muestra su alteridad, pues se trata de personas distintas, el esposo, la esposa. Es como el Mysterium Lunae del cual hablaban los padres de la Iglesia. Cristo es el sol y la Iglesia es la luna que refleja la luz del sol. Presenta también la ventaja de que conecta muy bien con la dimensión marial o mariana de la Iglesia. María es la madre de la Iglesia, tal como declaró Pablo VI al final del tercer periodo de sesiones del Concilio Vaticano II en 1964. María es la primera creyente, la primera cristiana, el modelo para todos los cristianos, tal como refleja el último capítulo de la Lumen Gentium. Esto había sido visto ya al final del estudio del artículo del credo, creo en la Iglesia, en los números del Catecismo 964-975. Y tal vez es aquí donde podemos entender la imagen de la Iglesia como madre y maestra que ahora nos ocupa. En este caso se refiere a las enseñanzas morales. Tenemos que hacer un esfuerzo para verla no como una madrastra o una institutriz, como una institución arbitraria, cruel o justiciera, sino que hemos de verla más bien como una madre que nos alimenta, nos cuida, nos corrige y nos educa a lo largo de nuestra vida, aunque a veces tome medidas que nos puedan doler un poco, como buena madre que es. Recuerda que el cristiano realiza su vocación en la Iglesia en comunión con todos los bautizados. La Iglesia nos procura la gracia, los sacramentos que nos sostienen en el camino, decíamos, pero no nos da esta gracia individualmente, sino en comunión con los demás, como hemos mencionado ya. Pero además quiere destacar la unidad entre la vida moral y la vida sacramental, y por eso se dice en el número siguiente que la vida moral es culto espiritual, en la que ofrecemos nuestros cuerpos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, como dice San Pablo en Romanos 12:1, en el seno de la Iglesia y sobre todo en la Eucaristía. No existe, por tanto, una misa privada, sino que toda celebración eucarística se celebra en comunión con toda la Iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares. Esto se ve especialmente bien en el ofertorio, porque allí, junto al pan y al vino, ofrecemos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, y por Cristo, con Él y en Él, como repetimos en la liturgia, todo eso es ofrecido en la patena y en el cáliz. Cristo se encuentra con todo ello y lo convierte en parte de sí, lo cristifica. Gracias a esta mediación sacramental podemos santificar toda la vida ordinaria, toda esa realidad corriente que se convierte en una ofrenda agradable a Dios, al Padre por el Hijo en el Espíritu, como nos recuerdan los liturgistas. La vida moral, concluye este número, como todo el conjunto de la vida cristiana, tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. Por eso nos habla después, a partir del número 1041, de los mandamientos de la Iglesia, que nos recuerdan la necesidad de la confesión y la comunión, el ayuno y la limosna, el precepto dominical y el precepto pascual. Sentadas estas premisas, el Catecismo se encarga de ver la relación entre la vida moral y el magisterio de la Iglesia. Las enseñanzas de Jesucristo, también las morales, nos llegan a través de su esposa, la Iglesia, que se convierte en Madre nuestra. No lo olvidemos. El número 2033 nos recuerda que el magisterio de los pastores de la Iglesia en materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y en la predicación, con la ayuda de las obras de los teólogos y de los autores espirituales. Digamos, pues, que hay moralistas y especialistas que nos pueden ayudar a entender la ética enseñada por Jesucristo, pero son sobre todo los pastores, en especial los obispos, a quienes les compete velar
por esta educación moral de los fieles. Ellos son los maestros en la fe y en la moral. La maternidad de la Iglesia se expresa así por medio de la apostolicidad y como consecuencia por medio de los pastores, especialmente del Papa y de todos los obispos en comunión con él. Así, citando Lumen Gentium 25, nos recuerda también el Catecismo que el Romano Pontífice y los obispos como maestros auténticos, por estar dotados de la autoridad de Cristo, predican al pueblo que tiene confiado la fe que hay que creer y que hay que llevarla a la práctica. Es decir, el magisterio ordinario y no solo el solemne o extraordinario del Papa y los obispos en comunión con él, enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar, la bienaventuranza que han de esperar, el número 2034. La enseñanza de la Iglesia, siempre y en todas partes, tiene una autoridad que viene de Cristo y está inspirada por el Espíritu. Digamos que viene de Dios a través de unos conductos de origen sacramental que son el Papa y los obispos en comunión con él. Así la Iglesia es madre y maestra, pero sus enseñanzas se transmiten por medio de aquellos que son maestros en la fe y en la vida, por voluntad expresa de Jesucristo, cuando dijo esas palabras que aparecen en Mateo: id y enseñad a todas las gentes. De hecho, se nos recuerda en los siguientes números el carisma de la infalibilidad, que se extiende a todo el depósito vivo de la revelación divina, incluida la moral. La autoridad del magisterio llega incluso también a la ley natural, resumida en los 10 mandamientos, porque su cumplimiento, exigido por el Creador, es necesario para la salvación. Existe así una conexión entre el Creador, la creación y la ley natural, que hemos de cuidar para vivir, por así decir, de modo natural, valga la redundancia. La ley escrita en tablas de piedra es también la ley escrita en nuestros corazones, dice San Pablo en Romanos. Recordando la ley natural, el magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función de enseñar lo que es la verdad sobre el ser humano. Benedicto XVI habló de una ecología humana, de una ecología integral que debe cuidar no solo el exterior, sino también el interior del ser humano. En fin, se habla allí del depósito de la moral cristiana, entendiendo este como un conjunto característico de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y están vivificadas por la caridad. Aquí tenemos que recordar que este depósito no consiste en una especie de cisterna cerrada, como las cisternas agrietadas de las que hablaba el profeta, que contienen agua muerta, sino que contiene agua vivificada por la fe y la caridad. La tradición no es un museo, nos ha recordado el Papa recientemente, sino un río vivo, un río con mucha vida. La conexión de la fe con la vida resulta de esta forma importante. La fe vivida ha de estar informada por la fe y vivificada por la caridad, como dice Gálatas 5:6, la fe que obra por la caridad. La ley de Dios, confiada a la Iglesia, es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad. Nos recuerda el número 2037. Los fieles, por tanto, tienen el derecho a ser formados, a ser instruidos en su vida moral, a la vez que tienen el deber de observar estos mandamientos. Pero no hemos de olvidar, sin embargo, que la vida cristiana es una vida en Cristo y en el Espíritu. No se trata, por tanto, de cumplir un código externo, sino en permitir que el Espíritu Santo viva en nosotros y que de esta manera nos identifiquemos con Cristo, también con nuestro obrar y con nuestra actitud. Cristo es el modelo, el modelador, el Espíritu Santo, repetía San José María. Estas luces que nos proporciona la Iglesia nos permiten orientar la propia conciencia a la hora de juzgar los propios actos. No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral y al magisterio de la Iglesia, dice el número 2039. En este sentido, tal vez sirva como ejemplo práctico el brindis que hizo Newman en su famosa carta al duque de Norfolk, cuando dijo que si tuviera que brindar por el Papa,
brindaría primero por su conciencia y después por el Papa, pues la conciencia es norma próxima de moralidad, el sagrario donde habla Dios, y por eso no puede haber oposición entre estas dos instancias, el Papa y la propia conciencia, pues ambas tienen como origen al mismo Dios. No olvida, sin embargo, el Catecismo también la necesidad del perdón y la purificación. En su Solicitud Materna sigue el número siguiente: la Iglesia nos concede la misericordia de Dios que va más allá del simple perdón de nuestros pecados y actúa especialmente en el sacramento de la reconciliación. Como Madre Previsora nos prodiga también en su liturgia día tras día el alimento de la palabra y de la Eucaristía del Señor. La Iglesia es así también una madre que, como a un niño, nos perdona, nos limpia y después nos alimenta con el pan de vida. En este último apartado sobre la ley y la gracia se acaba mostrando la eficacia apostólica y misionera de una vida cristiana vivida conforme a las exigencias de Cristo. Es el famoso testimonio. La fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo. Dice el número 2044. La fidelidad engendra siempre fecundidad. Y cita allí el decreto Apostolicam Actuositatem del Vaticano II sobre el apostolado de los laicos, en cuya comisión fue secretario el beato Álvaro del Portillo. Y dice ahí en el número 6, el mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a todos a la fe y a Dios. Los cristianos, por ser miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo, concluye este apartado, contribuyen a la edificación de la Iglesia mediante la constancia de sus convicciones y sus costumbres. La Iglesia aumenta, crece y se desarrolla gracias a la santidad de sus fieles, como dice Lumen Gentium 39. La santidad es, por tanto, el mejor agente apostólico, el mejor reclamo misionero, podríamos decir. El testimonio de la vida de los santos, junto con la belleza del arte cristiano y de la celebración litúrgica, decía Ratzinger, puede ser uno de los principales agentes de evangelización en este mundo posmoderno y algo esteticista. Y también el de nuestra Madre la Iglesia, tal vez afeada con nuestros pecados, pero purificada después con la sangre del Cordero, que le hace recuperar la belleza que Cristo dio a su esposa. Entonces sí que puede ser una mejor madre y una mejor maestra nuestra. La santidad de la Iglesia nos hace santos a pesar de nosotros, y así, una vez santificados y purificados, podemos ofrecer un testimonio creíble al mundo. La belleza de la santidad atrae irresistiblemente. Muchas gracias.